Buen día, doctora. Mi nombre es Silvana Chantel Rosales Fierro, segundo semestre, grupo 202, y en esta ocasión vengo a hablar del capítulo 3, primera semana de desarrollo, de la ovulación a la implantación. Todo comienza en el hipotálamo cuando libera GnRH, que es la hormona liberadora de gonadotropinas. Esta actúa en la glándula hipófisis, específicamente en la adenohipófisis, o sea, la hipófisis anterior, produciendo FSH y LH, que son la hormona estimuladora del folículo y la hormona luteinizante. La FSH estimula el crecimiento de 15 a 20 folículos, aunque solo uno llega a madurar. Mientras tanto, las células de la granulosa y de la teca interna trabajan en conjunto. Las de la teca interna producen andrógenos y las de la granulosa los convierten en estrógenos, los cuales preparan el útero haciendo que el endometrio se vuelva más grueso y el moco cervical se vuelva más fluido, permitiendo así el paso de los espermatozoides. Alrededor del día 14 ocurre el pico más alto de LH, lo cual provoca la ruptura del folículo de Graf y la liberación del ovocito junto con su corona radiada. Después de la ovulación, el folículo vacío se convierte en cuerpo lúteo, el cual produce progesterona y estrógeno para preparar al útero para una posible implantación. En cuanto al transporte del ovocito, las fibras de la tuba uterina lo capturan y hacen que éste se transporte mediante el peristaltismo, por todo su recorrido, llegando aproximadamente al útero 23 a 4 días. Si no hay fecundación, el cuerpo lúteo se degenera y se convierte en cuerpo blanco o albicans. Pero si hay fecundación, la gonadotropina coriónica humana es producida por el embrión. Entonces esta mantiene el cuerpo lúteo activo hasta que la placenta asuma su función. La fecundación normalmente ocurre en la ampolla de la trompa uterina. De millones de espermatozoides, solo algunos llegan al ovocito. Primero deben pasar por un proceso llamado capacitación, que básicamente es la eliminación de proteínas y glucoproteínas que cubren la cabeza espermática. Es como una preparación para poder fecundar. Estos se dirigen al ovocito por quimiotaxis y termotaxis. Luego viene la reacción acrosómica, que libera enzimas para atravesar la corona radiada y la zona pelúcida del ovocito. Entre 300 y 500 espermatozoides llegan al sitio, pero solo uno va a lograr fecundar, mientras que los demás van a ayudar a disolver las diferentes barreras. Vamos a tener que existen 3 fases. La fase 1 es la penetración de la corona radiada. La fase 2 es la penetración de la zona pelúcida, donde el espermatozoide capacitado va a liberar enzimas que disuelven la zona pelúcida, entonces se activa la reacción de zona que evita la polispermia. Y la última y tercera fase va a ser la fusión de membranas, la cual ocurre entre la membrana posterior del espermatozoide y el ovocito, entonces solo ingresa a la cabeza. Como resultados principales vamos a tener el restablecimiento del número diploide, o sea, los 23 cromosomas de la madre más los 23 del padre. También vamos a tener la determinación del sexo, el cual es determinado por el espermatozoide. Y por último vamos a tener el inicio del desarrollo embrionario, ya que se activa la segmentación del cigoto. Continuando tenemos la segmentación, la cual comienza tras alcanzar la etapa bicelular. Entonces se producen divisiones metóticas sucesivas formando células llamadas blastómeros, que son de 2 a 8 células. Entonces con cada división las blastómeras disminuyen de tamaño, como cuando se llega a la etapa de 4 células y la mórula, la cual es alrededor de 16 células, distinguiéndose una masa celular interna que origina los tejidos del embrión y una masa celular externa que forma el trofoblasto, el cual dará lugar a la placenta. Ahora pasamos con la formación del blastocisto. La mórula va a llegar a la cavidad uterina a través de la zona pelúcida y va a comenzar a penetrar líquido hacia los espacios intracelulares. Los espacios con líquido se fusionan para formar una cavidad única, el cual es el blastocele. Entonces ahora el embrión se va a llamar blastocisto, el cual va a tener una estructura conformada por el embrioblasto, el cual es una masa celular interna que se va a localizar en un polo. El trofoblasto, el cual va a ser la masa celular externa, la cual se aplana y forma la pared epitelial del blastocisto. Por otro lado, vamos a tener a la laminina y la fibronectina, que son moléculas de la matriz extracelular. La primera va a favorecer la fijación, mientras que la otra va a estimular la migración. El siguiente tema que tocaremos es el epiblasto, el hipoblasto y la formación del eje. Bajo la influencia de los factores de crecimiento fibroblásticos, se va a diferenciar entre epiblasto e hipoblasto. También vamos a tener el establecimiento de la polaridad dorsoventral, la cual va a ocurrir cuando las células se organizan en sus respectivas capas, epiblasto arriba e hipoblasto abajo. Ahora pasando a la formación del endodermo visceral anterior, va a constar de algunas células del hipoblasto que migran hacia el futuro extremo craneal. Su función es secretar cerberos y leptin, que son antagonistas de la proteína o molécula nodal que establece la estría primitiva.
Por último vamos a hablar del útero en el momento de la implantación. En el momento de la implantación el útero está en fase secretoria, haciendo que las glándulas y las arterias uterinas se vuelvan tortuosas y que el tejido se congestione. El endometrio va a presentar 3 capas visibles, 2 capas funcionales que son la compacta y la esponjosa y la tercera que es la capa basal. Si no hay fecundación, entonces en la menstruación la sangre sale de las arterias superficiales y se desprenden fragmentos de estromas y glándulas. La capa esponjosa y la compacta se expulsan entre el tercer y cuarto día y la capa basal se mantiene funcionando como capa regenerativa para reconstruir el endometrio en la fase proliferativa siguiente. Eso es todo por el tema de esta ocasión. Muchas gracias por su atención.